bienvenidosvenezolanos.com, Bienvenidos Venezolanos TV, aquí en el programa virtual Florida Opina con Alexis Ortiz, un programa de servicio a la gente nuestra de Venezuela y de todo el mundo y a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de una materia sumamente interesante, que es las proposiciones del Centro Democrático, este nuevo partido venezolano de origen zuliano que está involucrado en el pacto unitario alrededor del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. El presidente del Centro Democrático de este partido, que es el doctor médico maracucho y empresario exitoso Carlos Alaimo, nos va a explicar un poco sus proposiciones para esta coyuntura. Bienvenido, Carlos Alaimo. Gracias, Alexis, por esta oportunidad de seguir con ustedes, con la gente que lo sigue. Mira, dinos un poquito, tienes unas proposiciones que parecen ser bastante originales para este momento, ¿nos las puedes explicar? Mira, hemos hecho varias propuestas en los últimos meses. Hicimos una propuesta para diferir o anular las elecciones del 6 de diciembre, propuesta que está en el TCJ. Vimos que sobre esa propuesta se ha venido conversando, otros se han sumado en el propio TCJ para el tema de las elecciones del 6 de diciembre. Me agradó mucho que el amigo Ildemaro Martínez en estos días también hizo una propuesta similar a la nuestra. Ojalá y el 6 de diciembre no hayan elecciones. Ese Tribunal Supremo de Justicia que llaman el Tribunal Supremo de Justicia usurpador, ¿les dio algún tipo de respuesta a ustedes, Alaimo? No, todavía no. Todavía no, pero eso es bueno porque no hay argumento para poder decir no. O sea, fue un documento de 21 páginas, no fue un documento sacado por los cabellos, fue un estudio de abogados en el área electoral, formados en el área electoral sobre eso. Y ¿quiénes trabajaron en la redacción de ese documento, Alaimo? ¿Quiénes trabajaron? El líder de los abogados, el doctor Sergio Urdaneta, que además de ser dirigente toda una vida en el mundo político, es abogado constitucionalista y especialista en materia electoral. Sí, fue un dirigente socialista muy reconocido en toda Latinoamérica. Pero exacto, y es un conocedor del tema electoral. O sea, no fue cualquier documentico que no la sacamos en una cajita de jabón. No, un documento bien hecho y bien preparado. Ahora, le hemos hecho otra propuesta exactamente desde el viernes 11 al presidente Guaidó, que trate de... hay un tema importante que en Venezuela es el tema social, y dentro del tema social, el componente salarial es fundamental. Tenemos que atenderlo. Se han hecho esfuerzos por la vía de un fondo que hay de las ayudas humanitarias. ¿Qué es lo que le está pidiendo el Centro Democrático al presidente Guaidó? Con mucho respeto. Le estamos haciendo un llamado para que ese presupuesto sea reconducido a una nómina rutinaria, a un complemento salarial. Nos agradó mucho que el señor Cusano, el sábado pasado, el sábado 19, Fedecámara hace un planteamiento similar. Inclusive él, hasta nos acercamos en la cifra y hasta ese día no habíamos conversado. Ellos hablaban de un sueldo, de un complemento. Él habla incluso de un documento que nosotros tenemos que se llama Salario Mínimo Vital, que la Constitución incluso los obliga al Estado a hacerlo. Y él hablaba de $15 a $30. Nosotros hablamos de $50 a $100. Entonces, es una necesidad obligante de atender lo social mientras resolvemos el tema de Maduro. Nosotros no le podemos decir a los venezolanos, te vamos a atender tu problema cuando salgamos de Maduro. Sí, claro, cuando salgamos de Maduro,
tenemos fe y confianza que la reconstrucción del país va a ser mucho más rápido de lo que la gente piensa. Porque hay 6 millones de venezolanos con deseo inmenso de ayudar desde afuera, regresando al país, u otros que se queden, pero ayudando en inversiones y en financiamiento para obras importantes y así poder recuperar el bello país que nosotros teníamos y lo perdimos. Razón por la cual, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Estamos pidiendo simplemente que ese dinero que está en el mundo, hagamos un presupuesto destinado en una primera parte para los más débiles socialmente. ¿Quiénes son los más débiles? Los pensionados, los jubilados, los discapacitados, el adulto mayor, y después a 2 sectores para darle valor al reconocimiento que ellos tienen en su labor, como son los de salud y los de educación. Y después nos vamos a otra fase, que es para el resto de empleados públicos. Eso es lo que le estamos pidiendo. Ahora, fíjate tú, Carlos, no hay ahí hay una cuestión que valdría la pena que tú nos comentaras, porque es que pareciera ser obvio que el presidente legítimo Guaidó tiene la fortaleza política y moral como presidente, porque es el presidente legítimo, constitucional y reconocido mundialmente por la mayoría de la población venezolana, pero no maneja los recursos del país, no tiene el presupuesto del Estado. Entonces, la cobertura de este tipo de programas sociales tan interesantes podría ser difícil porque no hay el dinero para eso. ¿Cuál es tu comentario? Mire, el grave problema que hoy en día tiene Venezuela, más de problemas legales y de problemas económicos, es de carácter político. Tenemos que romper paradigmas para crear nuevos paradigmas. Y hay que tomar al toro por los cachos. Si nosotros tenemos el apoyo de 60 países y en cada uno de esos países hay dinero de Venezuela, producto de activo venezolano o producto de dinero incautado en el mundo, de la gran estafa, del gran robo, del gran saqueo, de la gran corrupción chavista, que se habla incluso de términos 25 mil millones dicen uno, 15 mil dicen otro, 35 mil millones dicen otro, simplemente, y es el exhorto que le hacemos al presidente Guaidó, que tenemos que convencer al mundo que más allá de los apoyos políticos que a nosotros nos han dado, ese dinero de una u otra manera deben de apoyar para que el gobierno interino pueda tener acceso a los mismos y manejarlo de una manera tal que le llegue a los venezolanos de manera directa en su bolsillo. O sea, aquí hay que romper esquemas, y tocar las puertas de esos organismos. Así como se hace un presupuesto para ofrecer a 65,000 venezolanos del sector salud con un bono de $100, así como hay un presupuesto para mantener a la Asamblea Nacional y mantener cancillerías, embajadas y consulados. Asimismo, hay que buscar presupuesto para este sector tan necesitado, que vamos a lograr con ellos 2 cosas importantes. Primero, favorecer a 4 millones de venezolanos que están en esa situación, que de algo se van a beneficiar. Y a su vez, de manera indirecta, es un dinero que va a circular y va a minimizar el impacto económico de la nación. Entonces, nosotros los venezolanos, y esto es parte del por qué nace el Centro Democrático. El Centro Democrático nace precisamente para empezar a mover un nuevo modelo de gestión pública partidista. Perdón, antes de comenzar a hablar del Centro Democrático, porque es muy interesante la visión, la cosmovisión de ustedes, me gustaría una precisión. Fíjate tú,
mi querido Alain. Ese dinero que anda circulando por el mundo y que puede ser recuperado para Venezuela, para decirlo en lenguaje aristotélico, está en situación de potencia y no de acto. Si potencialmente tenemos ese dinero, pero realmente no podemos disponer de él porque no se le ha entregado al gobierno legítimo de Guaidó. Y cuando finalmente, cuestión que tomará semanas y quizás meses, cuando finalmente ese dinero llegue a manos del gobierno de Guaidó, entonces hay que vencer el saboteo del gobierno usurpador, porque Maduro, cualquier cosa, cualquier ayuda humanitaria, cualquier intención de ayudar directamente a la gente por parte del gobierno de Guaidó, la sabotea. ¿Qué comentario tienes al respecto? Sí, fíjate. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos que vivimos, los políticos tenemos que obligatoriamente empezar a gerenciar el Estado, saber gerenciar el Estado. Y eso pasa por administrar recursos. El presidente Guaidó tiene 18 meses en esto. O sea, no llegó ayer, hace 18 meses. El bono de los médicos viene de hace 6 meses que se viene trabajando sobre el bono de los médicos. 5 meses se viene trabajando sobre eso. Pero es que siempre nosotros, lo que pasa es que hemos hecho pronunciamientos formales ahora, pero de hace tiempo hemos venido diciendo que el dinero que hay en el mundo, tenemos que obligatoriamente convencer al mundo que nos lo entreguen. Porque no estamos hablando de un dinero aislado o de unos recursos coyunturales que se consiguieron en algún momento, ¿no? Es todo un proyecto que hubo para saquear a una nación, para destruirla desde el punto de vista político. Y es ahí donde el gobierno de Guaidó tiene que hacerlo entender al mundo. No es un problema para destruir a una economía o para romper una economía. No, simplemente para romper una economía sana como la que nosotros teníamos, destruir a la empresa privada. Eso fue producto de todo un proceso para que nosotros nos pudiéramos ir al modelo de Cuba. Destrucción de una economía para crear... Carlos, tus ideas son muy plausibles y tu proposición sumamente interesante y bien intencionada. Pero es cierto que Guaidó tiene 18 años en el gobierno. 18 meses. 18 meses en el gobierno. Pero conseguir el dinero para promover este tipo de soluciones cuesta mucho tiempo. Es una burocracia. Es un gobierno. Pero que el dinero no lo tiene Guaidó, el dinero tiene que conseguirlo con la colaboración internacional. Entonces, déjame terminar la idea para que tú puedas responderla cabalmente. Entonces, a él le cuesta mucho trabajo conseguir el dinero porque hay una pesadez burocrática en toda la gente que nos puede ayudar a conseguir ese dinero, que después de todo es nuestro. Y después hay el problema de que cuando el dinero se consigue, entonces hay que sortear todos los trucos y todas las trampas y todos los obstáculos del gobierno usurpador, de la narcodictadura, para que ese dinero le llegue a la gente. Eso es lo que yo quiero que tú nos expliques. En primer lugar, ¿verdad? Hay que trabajar con más velocidad. Mientras tú y yo estamos conversando, Alexis, mientras la gente nos está viendo y nos está escuchando, en la puerta de nuestros hospitales se está muriendo gente por hambre o por falta de medicamentos. O sea, tenemos que tener a una gestión de gobierno que tiene que ser dinámica, tiene que tener mucha más fuerza para responder de manera rápida y oportuna a las necesidades de la gente. Entonces, el que de una u otra manera quiere asumir esa responsabilidad, sabe que se debe de trabajar 24/7. O sea, los designados por el presidente Guaidó tienen que dar la talla, porque este es un problema que es más que de Guaidó, es de un equipo tecnopolítico que nosotros se lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. En los momentos de crisis, los políticos tienen que obligatoriamente contar con recursos
de técnicos y profesionales capacitados en el área financiera, en el área bancaria, para que puedan, entre todos, hacer más dinámica y con más vigorosidad la acción de una gestión de gobierno. Ahora fíjate, Carlos. Nosotros queremos el Centro Democrático, y bueno que se entienda, Alessi, queremos apostar a que a Guaidó y que se eleve su credibilidad. Y esta es una contribución a eso. Resolvemos el tema de la credibilidad, resolvemos el tema de la economía, resolvemos el tema del salario, resolvemos el tema del presupuesto familiar, pero eso es con acciones, de manera concreta. Entonces, el dinero está ahí, simplemente hay que trabajarlo. Donde viene la mayor dificultad es cuando se hace un presupuesto, cuando sepamos dónde están los 4 millones de personas, etcétera, etcétera. Debemos de saber cómo se lo hacemos llegar. Muy bien. Ahora fíjate, Carlos. Ya tenemos, sí, cómo no. Termino esto. Sí. Ya tenemos una experiencia de cómo le hacemos llegar $100 a 65,000 venezolanos del sector salud. Ya es una buena experiencia. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, que uno recibe información. Están haciendo encuestas para ver dónde está la gente del sector salud y sector educación y sector pensionados. O sea, haciendo un listado. Por Dios. ¿Y quién está manejando el listado? Lo están manejando los 4 partidos alrededor de Guaidó. Eso a nosotros nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque esa lista ya está hecha. Por Dios, tenemos que gerenciar el Estado. Tenemos que gerenciar el Estado. Si ustedes le piden a la rectora de la central o a Julia Ular de la Universidad del Zulia cuáles son los listados que tienen los obreros, los empleados, los profesores, ahí están, se lo pueden dar. La información que tenemos. Igualito, la información que tenemos que la gente del sector salud está satisfecha con la manera como se manejó eso, que nadie ha hecho ninguna denuncia de que ningún partido se haya querido quedar con eso. Te estoy diciendo. No, te lo digo, Carlos, porque es muy importante que seamos críticos, porque nosotros somos gente democrática, la gente democrática es crítica, pero que también que seamos justos, ¿no? Porque esa gente trabaja duro en medio de las peores condiciones, con una represión terrible, y entonces la buena intención nuestra, como la que tú estás expresando, tiene que también ser comprensiva con las dificultades que tienen nuestros compañeros allá dentro del territorio nacional para poder hacer las cosas. Alessi, se habló que hay 65,000 beneficiarios, ¿correcto? Una de las cosas que nosotros estamos peleando es que debe haber respeto al ciudadano. El ciudadano necesita estar bien informado. El derecho a la verdad, a la transparencia, debe ser constitucionalmente establecida. O sea, si yo fuera Guaidó, yo sacara el listado de los 65,000 beneficiarios. Yo sacara el listado. Si él saca el listado de los 65,000 beneficiarios, los pone en peligro de ir preso, de ser torturado, de ser maltratado, chicos. Te estoy diciendo que eso de la lista del difundo Gascón, de verdad, hoy en día el régimen no tiene fuerza con qué hacerlo. O caso contrario, no tiene fuerza para torturar y para matar a la gente que aparezca en esas listas. O caso contrario, porque, mira, Alessi, yo tengo contacto todos los días con los sindicatos y con los gremios, todos los días. Yo le pregunto a Yanela Paja, o le pregunto a Valladares, que es de enfermería, o a Milagro Gutiérrez, que es de odontología, Yanela Paja, que es parlamentaria y presidente del Colegio de Médicos. O le puedo preguntar a la gente, a los pensionados,
o le puedo preguntar a Gualberto Macidubí o a Rafael Queda un minuto, queda un minuto y para, Carlos, yo quisiera oye, pero un minuto y para que lo aproveche. ¿Por qué tú no tienes esa lista? ¿Por qué tú no tienes esa lista? Okay. ¿Por qué no le dan la lista a los sindicatos y a los gremios? Bueno, o sea, los partidos... Has hablado, tenemos que entender. Pero déjame hacerte una pregunta en este minuto que te queda para que redondees. Has hablado con los representantes del gobierno de Guaidó acerca de estas proposiciones tuyas y esta claro, por ejemplo. Claro ¿Cuál ha sido la respuesta? Claro. Bueno, la respuesta es una buena intención, hay que presionar, hay que seguir haciéndolo y es cuestión de buscar el dinero. Bueno, en eso, es que un gobierno está para eso. Un gobierno está para buscar dinero, para buscar recursos, para buscar políticas para relanzar a una nación. Desde el gobierno interino sabemos que tenemos limitaciones, pero sobre esas limitaciones que tenemos que administrarlas para poder avanzar. Muy bien, o sea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos, pero el tiempo nos atropelló, mi hermano querido. Carlos Alaimo, médico, empresario, presidente del Partido Centro Democrático. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Gracias a ti, Alexis.